aquel hombre que pertenecía a la tribu de Judá y que siendo muy jovencito fue llevado, entre otros por supuesto, a la cautividad. Y allí permaneció, posiblemente él nunca haya vuelto a Jerusalén, a pesar que él oraba, dice la Biblia, que 3 veces al día abría la ventana de su aposento. Tal vez viviría en un primer, segundo o tercer piso arriba, no tengo idea, pero abría la ventana y se arrodillaba para orar al Dios del cielo, pidiendo siempre. Y hermanos, después de 70 años de haber estado allí, consultando el libro sagrado, procurando de entender todo lo que le había sucedido a ellos como testimonio en la tierra, dice que él procuró entender y pidió a Dios que le ayude a comprender por qué y qué es lo que había escrito Jeremías. Y dice que él se dio cuenta que lo que había ministrado, predicado o escrito Jeremías, justamente llegó el tiempo en que se estaban cumpliendo los 70 años del cautiverio. Y por eso es que usted lee el capítulo 9 y yo le aconsejaría, por lo menos a mí me ha hecho mucho bien, qué lindo leer ese capítulo 9. Uno encuentra, como hemos oído mientras se presidía, que la oración de corazón, qué importante que es. Nadie nace sabiendo, hermanos. Necesitamos aprender a orar. Como dijeron los discípulos al Señor, enséñanos a orar. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, si yo no oro, no leo la Biblia y no vivo por este libro, quiere decir que yo ignoro totalmente a mi Padre y yo vivo solo. Soy creyente, pero vivo independiente, vivo como quiero. No le hago caso a él. No necesito que me aconseje. No necesito que me hable, porque Dios habla por medio de este libro. Así que ahora vamos a leer. No vamos a leer todo el capítulo porque el capítulo es largo, pero les invito a buscar Daniel, el capítulo 2 y el versículo 28 en adelante. Luego vamos a leer en el Nuevo Testamento también. Y el tiempo se nos va, pero por lo menos la lectura preciosa de la palabra de Dios, que el Señor nos ayude, hermano, a estar atento a lo que vamos a leer. Dice así, Daniel 2, capítulo 2, versículo 28. Perdón, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, delante de Nabucodonosor, el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos respecto a lo que ha de acontecer en el futuro, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías en tu sueño una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y de un brillo extraordinario, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro fino y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, su pierna de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando cuando de pronto se desprendió una piedra sin intervención de ninguna mano e hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y
y fueron como tamo de las eras en verano, y se los llevó el viento, sin que de ello quedara rastro alguno. Mas la piedra que había golpeado a la estatua fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Y este es el sueño. Daremos también al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Habrá un cuarto reino, fuerte como hierro, semejante al hierro que rompe y desmenuza todas las cosas, como el hierro que todo lo hace pedazo, así lo quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra sin intervención de manos humanas, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora pasemos, hermano, al Evangelio según San Lucas. Yo quiero que leamos también allí el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Y también por amor al tiempo, porque no tenemos mucho, vamos a leer desde el versículo 20. Capítulo 21, podríamos leer todo el capítulo, pero el tiempo nos apremia en esta reunión. Versículo 20, y la lectura es extensa, pero no va a ser mucho bien. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su desolación ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira contra este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de la gente perpleja a causa del bramido del mar y de las olas, desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de Dios. De cierto,
De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra de ningún modo pasarán. Está alerta por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de libertinaje y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pies delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y salía a pasar de noche, la noche en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él de madrugada para oírle en el templo. Hasta acá, hermanos, la lectura de la palabra de nuestro Dios. Quiera nuestro Dios bendecir esta porción en nuestro corazón. No es fácil de poder entender, hermanos, la profecía bíblica. Es cierto que no hay mente humana, no lo hubo ni lo hay, para poder llegar a discernir por sí mismo, por su misma capacidad, no importa las cualidades que tenga quien quiera que en este año, en este 2013, se jate, hermanos míos, si no es el Espíritu Santo el que va a revelar. Y sabe una cosa muy preciosa, hermano, y sin jactancia. Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Dios ha desechado la sabiduría de este mundo. Porque si este mundo hubiera buscado a Dios en la sabiduría de Dios y no hubiera puesto su confianza en su propio corazón y en sus propias capacidades, muchos de aquellos hombres hubieran sabido empeñar las cualidades y los talentos que Dios ha puesto en cada ser humano. Pero claro, estamos viviendo en días sumamente de suma sabiduría, de un gran avance en toda la faz de la tierra, porque como dijo este hombre, este gran profeta, este hombre llamado Daniel, a él se le dijo, el Señor le ha dicho: Daniel, cierra o sella las palabras de este libro, porque los días avanzarán. ¿Y qué más le dijo, hermano? Y entre otras cosas le dijo, porque de aquí muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y es verdad, hermanos míos, que hoy estamos viviendo en tiempos cuales no se han conocido. Pero hay un pueblo, hermano, aquí en el mundo no conoce. Hay un pueblo que se llama la Iglesia. Y yo quiero decir, hermanos míos, por favor, no se deje llevar por lo que dice un pasacalle en la calle. Usted conoce el pasacalle, se lo conoce todo el mundo. Hay creyentes porque ven un pasacalle que dice la Biblia ya, hermano mío, este es nuestro pasacalle. Este libro debería ser constantemente frente a nuestros ojos, nuestros oídos abiertos y el corazón abierto. Hermanos míos, la iglesia verdadera de Cristo no habita en templo hecho de mano de hombre. Hermanos queridos, la iglesia en estos días no es la época de Éfeso. Estamos viviendo la época de la Odisea. Éfeso fue la primera época, estamos en la última época. Pero es cierto, hermanos míos, que el Señor le dijo a ese pequeño puñado de redimidos allá, cuando Juan dirige la sexta carta que dirige en el libro de Apocalipsis, él le está diciendo a los creyentes humildes y temerosos de Filadelfia: he aquí el verdadero, he aquí el Hijo de David, el que abre y nadie va a cerrar, y cuando Él cierra nadie va a abrir la puerta.
Hermanos míos, el Señor ha dicho, aunque seas débil, tengas muy poca fuerza. Sin embargo, el Señor a la iglesia de Filadelfia, hermano, no le hace ningún reproche, sino más bien la estimula y la fortalece y la consuela, diciéndole, hay dos cositas, aunque pequeñitas, pero hay dos cositas que yo aprecio grandemente en ti. ¿Y cuál es esa, hermanos míos? Posiblemente, si no me equivoco, allá por el año 1700, hermanos míos, nace esta época de la iglesia de Filadelfia. Siempre Dios no se quedó sin testimonio. Y hermanos míos, lo que el Señor había dicho a los discípulos en el principio, después de su resurrección, y por todo el mundo y proclamar el evangelio a toda criatura. Gracias a Dios, hermanos, parejitas que se habían unido en matrimonio, que habían deseado trabajar juntos para Cristo y se casaron no para ser felices, como muchos de los matrimonios en términos general se casan para ser felices, pero ya se comprueba que muchas veces el matrimonio no lo hace a uno feliz, sino que hoy más que nunca, hermano, qué lástima, qué triste. Sin embargo, aquellas parejitas se casaron no diciendo nos casamos para ser feliz, sino nos casamos para entregar nuestra vida al Señor y para ir en poder y para poder ser útil en el tiempo breve que vamos a estar en este mundo. Y es así que hombres y mujeres dijeron, tengo marido, decían ella, pero es como que no lo tuvieran. El hombre decía, soy casado, tengo mi esposa, la que el Señor me dio, pero es como que no la tuviera, porque entregaron su vida completa al Señor. Y hermano querido, cuando uno puede apreciar esas cosas, y leemos ahora, hermano, y queremos volver lo que el Señor expresó a sobre de las 70 semanas, no los 70 años de la cautividad, aunque allí empezó todo, hermano mío, las 70 semanas determinadas de parte de Dios son semanas de año. Y recordamos, hermanos míos, que esto se han cumplido desde la vuelta del remanente del pueblo judío que volvieron a Jerusalén en los días de Esdras, en los días de ese gran hombre llamado Zorobabel, posiblemente un gran albañil, porque manejaba la plomada de una manera preciosa. No como los albañiles o el que habla que a veces la pared no está. Este era un hombre que solía manejar la plomada espiritual para edificar el testimonio del Señor. Era un hombre recto, humilde, temeroso, muy respetuoso del Señor y de sus hermanos, pero tenía que decir, hermano, la plomada tiene que ser bien puesta, si no, ¿para qué? Y cuando vino Sanbalá, y cuando vino Tobía, y cuando vino el árabe para querer meterse, ellos le dijeron, no, por favor, déjenos, nosotros vamos a edificar casa para nuestro Dios. Ellos no habían de permitir, hermanos, que los de afuera, que nunca han sido cristianos, aunque Tobía, Gesem y Sanbalá decían, pero sí, nosotros, al mismo Dios que ustedes sirven, nosotros también servimos. Que Dios nos ayude, hermano, para que siempre tengamos presente que nosotros, es decir, el pueblo de Dios, a quien el Señor ha salvado, es el pueblo de Dios. Le acompañaron en esos días también, hermano, hombres como Zacarías y como Ageo, que volvieron de la cautividad y eran profetas. Y por último, hermano, aquel gran hombre de Dios, de mucha confianza, como lo fue Daniel. ¿Usted se acuerda? Para ser copero, hermano, no era cualquier cosa ser copero. Tener el oficio de ser un copero del rey debe ser un hombre, pero que de suma confianza. Y Nehemías fue copero. Mire usted, un judío de la cautividad, deportado. El rey puso toda su confianza porque había testimonio y había cosas de que muchas veces esos reyes fueron traicionados. Pero Nehemías era un hombre de confianza. Hermanos míos, tenemos al rey del reyes, ¿no es cierto? Al más grande de los reyes.
hermano, a él también se lo puede engañar o, digo, intentar engañar. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano. No servimos a un Cristo de yeso que nos presentamos delante de Él y cuando nos damos vuelta al yeso hacemos lo que queremos, o delante del yeso también. No, hermano mío. Acordémonos que yo y usted, cada asamblea, cada familia, en forma individual, cada creyente, hombre y mujer, vamos un día delante de Él. Y delante del Señor tendremos que presentarnos y esperar, hermanos míos, que se pase lista, porque tenemos que dar cuenta de lo que hicimos en este mundo y de lo que hemos dejado de hacer también. Con la esperanza y el aliento que por lo menos que el Señor, como Él ha dicho, ¿no es cierto?, que por lo menos se nos diga: buen siervo, buena sierva, querida mía, querido mío, en lo poco, en lo mínimo, fuiste fiel a mí. Yo te conozco, yo sé dónde ha estado tu corazón, yo sé que me has amado en verdad, yo sé que yo te enseñé y te dije: mira, si te aborrecen, sabes que a mí me han aborrecido primero en este mundo. Y si el mundo te aborrece por mi causa, ten paciencia. Yo voy a estar contigo. Hermanos míos, las revelaciones de la palabra de Dios, Dios no la va a entregar así nomás en manos de cualquiera, por decir así, hermano. Que Dios nos guarde de estos días tan terribles, días de grande apostasía, días donde, hermanos, la palabra del Evangelio se toma como quiera, como quiera, como quiera. ¿No es lo que dice el mundo? ¿No escuchamos, hermano, lo que dice el mundo de nuestro evangelio, que debiera ser un evangelio para la gloria de Dios? Y nosotros mezclamos todo tipo de bebida. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos ayude, que cada uno sea hallado fiel, por supuesto. Para eso, mientras todavía tengamos un día o 2 días o un año o no sé cuándo vendrá el Señor, viene de un momento a otro. Mientras tanto tenemos la posibilidad de decir: Señor, quisiera que sea, mira, en un día serte fiel. Que Dios nos ayude. Yo sé, hermano, que los que estamos acá amamos al Señor, por eso estamos y deseamos aprender. Entonces, que el Señor nos ayude para que este libro, el libro de Daniel, el libro de Jeremías, el libro de tantos hombres y de tantas mujeres, ¿no es cierto?, este libro las ha hecho feliz por adentro, felices por adentro, aunque en el mundo muchas de ellas han tenido que sufrir, y muchos de ellos, hermanos, han tenido que sufrir por causa de la verdad, porque, escuche, el Señor no le promete gloria en este mundo. Yo quiero que eso tengamos claro también. No espere que el mundo lo aplauda, y si usted o yo estamos esperando la aprobación de los hombres, estamos equivocados. Más bien, hermanos, son días difíciles, debemos afrontar el vituperio, pero con la firmeza de que el día, hermano, cuando la piedra, que dice Daniel, ¿no es cierto?, hemos leído dice Daniel que en la visión él vio que una piedra fue cortada y sin intervención de mano humana, y la piedra pegó en esa gran estatua, en esa estatua extraordinaria, terrible por su aspecto, pegó en el pie de la estatua, que si mal no recuerdo, lo tengo anotadito acá, a ver si lo puedo, si no, sí, a ver, ya le digo. Mire, ¿sabe cuánto tenía aproximadamente de altura? 27 metros de longitud o lineal. ¿Sabe lo que es 27 metros? ¿Cuánto tiene de fondo este lotecito? Supuesto tiene más de 27, ¿no es cierto? Mimi, ¿cuánto tiene su lotecito? 40. Después de 13 metros, calcúlele desde la línea municipal, 27 metros de altura. ¿Sabe cuánto tenía de ancho? 2,70 metros de ancho. Antes se contaba por codo. Palmo, codo. Y yo estaba midiendo de acá hasta acá. Yo tengo 45 centímetros de largo. Uno puede tener otro, Marcelito puede tener mucho más largo. Pero supóngase que uno diga, bueno, 45
usted tiene que multiplicarlo por los codos. Y usted se da cuenta que, claro, uno puede entender que Dios nos ayude, hermano. Esa estatua, bien le dijo Daniel, esa estatua, la estatua que tú viste, que le dice Daniel, tú que has estado preocupado por el porvenir, ¿qué va a suceder más allá? Dios, el Dios del cielo, te ha dignado revelarte, Nabucodonosor, a ti lo que va a suceder en los días postreros. Y así es, hermanos míos, que esa gran estatua que Nabucodonosor soñó y que el sueño se le fue y que no podía ni contar siquiera cómo fue el sueño, pero que su espíritu, hermano, estaba tan inquieto, o sea, tan turbado porque no podía vivir más. Porque ¿para qué vivir, hermano, así? Pero gracias a Dios, hermano, entre todos los sabios de aquel día, de aquel entonces, 500 años antes de Cristo posiblemente, hermano, allí nadie pudo revelarlo. Y bien dijo Daniel, no hay hombre, no hay sabiduría en este mundo que pueda descifrar este gran enigma, este gran misterio. Pero, ese pero, qué precioso, pero, dice Daniel, pero hay un Dios en el cielo que revela lo oculto, lo misterioso. Él se ha dignado a hacerte saber lo que va a pasar. Termino diciendo, hermanos míos, esta estatua, oro en la cabeza, plata en los pechos y en los brazos, en la cintura y en la cadera era de bronce, y las piernas y los pies y los dedos era de hierro mezclado con barro. Mire usted, algo asombroso, es como decimos nosotros, ¿no es cierto? Y hemos aprendido, y creo que es así. ¿Se puede unir el aceite con el agua con el aceite? ¿Se puede salir de una misma fuente, hermano, agua dulce y agua amarga? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque lo hemos descubierto nosotros que así es. No, porque la Biblia lo enseña. Pero sí, el mundo aprendió que el aceite es incuestionable. No hay cómo unificarlo. Y usted sabe, hermanos míos, que muchos en el mundo, los estudiosos de este mundo, los hombres de las corporaciones, de las grandes empresas que se han aprovechado, por ejemplo, de los recursos naturales que Dios ha puesto para todo, y Dios lo ha dado gratuitamente para todo. Sin embargo, esos hombres, por avaricia, por amor a la riqueza y porque se creen que la tierra es de ellos, se llaman los moradores de la tierra. Una vez conversando con un señor, no digo que tal vez sea él, pero él era un ingeniero, la esposa de él era creyente, él no era creyente. Y tuvimos la suerte, o sea, conversé con él en la ciudad de Antofagasta, ahí en Chile, acá al frente, y él dijo decía, usted sabe, Artemio, dice, intentamos más de una vez, querer ver si podemos sacar agua del mar. Pero dice que ya habían hecho muchas pruebas y nunca se logró sacar agua y hacer de las aguas del mar agua potable, agua bebible. No sé si hasta el día de hoy, y yo creo que si hasta el día de hoy no se lo hizo. ¿Sabe? Hay un Dios que está en los cielos, hay un Dios que sabe hacer las cosas, y qué cosa triste, hermano, querer mezclar lo dulce con lo amargo, o lo salado con lo dulce. Que Dios nos ayude, hermanos míos, porque acá tenemos lo que nos impresiona, hermano, es saber que de estos cuatro, esta estatua y de los cuatro materiales con que formaba representan, hermanos, los cuatro imperios mundiales que Dios ha permitido en este mundo que existiesen. Hermanos, el imperio babilónico es el primero. Y aparentemente, por lo que creo, hermano, por lo que ilustra el oro, ¿no es cierto?
La cabeza era de oro, oro finísimo. Y después viene el de los medios y de los persas, ya en plata. ¿Y cuál es mejor, hermano? O sea, ¿cuál es más caro, digamos? ¿El oro o la plata? El oro. Y después viene bronce. Es más fuerte tal vez que el oro, a lo mejor sea más firme, pero ya es de menos calidad. Y al último viene el hierro. Hermanos míos, quiero decir, a lo mejor me equivoco. A lo mejor, pero hermanos míos, en este año 2013, el mundo está haciendo grandes unificaciones. Si mal no recuerdo, aunque no tengo televisión, no tengo televisión, no veo, pero sí tengo una radio ahí, una radio que enchufo y bueno, escucho cierto programa. Y entonces, estaba escuchando las noticias, hermano, y decía que cuando fue la asunción del señor Jorge Bergoglio, no voy a decir nuestro papa porque no necesito que sea mi papa, pero es un argentino a quien debo respeto, como ciudadano argentino. Y no porque tengo que faltarle el respeto de ninguna manera, pero cuando se trate de las cosas de Dios es importante, hermano, como dijimos en una de las reuniones, que para mí, yo tengo un solo sumo pontífice, sumo sacerdote sobre la casa de Dios, el que aquí Dios lo ha publicado, mejor dicho, lo ha declarado públicamente, sacerdote eterno para siempre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal sumo pontífice nos convenía, santo, justo, apartado de los pecadores y más encumbrado que los mismos cielos. Tal sacerdote nos convenía y le conviene a todo el mundo. Pero el diablo es muy astuto y tiene poder y es poderoso, pero no más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos hombres que ocupan el lugar que debería ocupar el Señor en el corazón de todo ser humano, en su asunción, por supuesto, con toda sencillez, está procurando unir el hierro con el barro. Y parece que se da, ¿sí? Hermanos míos, este cuarto imperio, el imperio romano, del cual todos nosotros lo hemos oído nomás, no hemos estado literalmente, porque yo no soy italiano, ni creo que ninguno de los que estamos acá, pero hermanos míos, se dice y se cuenta la historia, aunque yo no la leí mucho, me gustaría si alguien tuviera algo para decirme cómo fue, pero hermano, en los días de la iglesia de Pérgamo, en los días de un emperador llamado Constantino, que según la historia cuenta que él hizo profesión de fe, pero nunca verdaderamente había manifestado con toda evidencia verdaderamente que Cristo estaba en su corazón, sino que cuando estaba muriendo parece que se bautizó. Constantino. Y en esos días, hermanos míos, según la historia profana cuenta que allí se rompió este rey, este cuarto gran imperio mundial, el imperio romano, y se dividió en dos grandes sectores: el imperio occidental, el imperio oriental. Y esto estoy diciendo, hermanos míos, en cuanto a los religiosos. Se dividieron para siempre. Una gran división. Y hermanos míos, hasta ahora, este año 2013, aparentemente se han acercado las relaciones y este nuevo Papa, Francisco, ha estrechado la mano, los invitó y hermanos míos, para mí es una gran señal de que el tiempo se nos termina y de que, hermanos míos, la venida de nuestro
a punto de dar comienzo a la última semana, la que ya estamos diciendo, la que estamos hablando, y ojalá que no nos canse, al contrario, que nos despierte el interés para que cada una de sus hijas y de sus hijos pueda decir gracias a Dios. Por lo menos una pequeña luz vislumbra y puedo decir, ahora lo puedo entender. Ya estoy dándome cuenta. Hermanos míos, gracias a Dios, creo que antes de que esta semana se inicie, la última semana de Daniel, la que el pueblo de Israel, la nación de Israel, hará un pacto, ¿no es cierto?, con el que se levantará, según Apocalipsis capítulo 13, verso primero, y el del versículo 11, esos dos grandes personajes. Y hermanos míos, cuando esas cosas sucedan, nosotros seremos arrebatados para que el Espíritu Santo dé lugar para que se lleve a cabo lo que en los planes divinos Dios ha tenido programado. Desde los días, cuando desde Daniel, desde mucho antes de Daniel, Dios tuvo en su corazón y en su mente su programa divino, hermanos míos. Y nadie va a torcer los propósitos de Dios. Dios va a instalar, por decir así, lo que hemos leído acá, hermanos, porque el gobierno, el quinto gobierno mundial que va a ser, es el quinto gobierno mundial de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hermanos míos, no será un gobierno democrático, ni un gobierno anarquista donde cualquiera hace lo que quiere y vive como quiere y dice lo que quiere, sino que, hermanos míos, el gobierno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será un gobierno teocrático, totalmente diferente a todo lo que ha existido. Y las naciones que sean salvas, las familias que van a entrar, hermanos míos, ahí no va a entrar el adúltero, ni la adúltera. Ahí no va a entrar el idólatra, ningún idólatra. Hermanos míos, va a haber cambio drástico. Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos míos, este es nuestro pasacalle divino. Mire, yo creo, hermano, que si este libro, este pasacalle, no ha hecho bien a la gente, no creo que un pasacalle tirado en cualquier avenida o en cualquier calle, llámese como quiera, lleve a las almas al arrepentimiento. Ojalá que lo pueda. Pero, hermanos míos, no creo que Dios va a utilizar su santo y bendito libro. Y, hermanos míos, el Espíritu Santo es el que conoce quién verdaderamente cree. Hoy en día, los llamados evangélicos y tantos grupos de llamados evangélicos, hermanos, sueñan y dicen y creen, hermanos míos, que ellos van a hacer lo que Pedro ha hecho en el día de Pentecostés. No lo hizo Pedro, nada más que Pedro predicó. ¿No es cierto, hermano? Pedro predicó. Pedro no salvó ni un alma jamás en su vida. Él predicó. Él habló y le dijo: varones israelitas, con la fuerza del Señor, con temor y respeto. Pero habló y dijo: oí mi palabra. Oí las palabras, dijo él, y predicaba. En ese tiempo no había Biblia, como tenemos hoy. Pero él tomó y se acordó, vino a su mente, el Espíritu Santo trajo a su mente y dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel. Y empezó a decir lo que en su mente tenía y lo que con su corazón había creído, y tal vez no tenía en su mano ni siquiera la porción en ese momento, o a lo mejor que sí, no sé. Pero Pedro predicó, hermanos míos, por primera vez en las calles de Jerusalén el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y denunció a la casa de Israel: vosotros sois los que habéis dado muerte al justo. Vosotros sois. Y los oídos de esos religiosos, ¿saben? Si te pudiéramos hacer lo mismo que le hemos hecho
a quién tú estás predicando, y lo intentaron, usted sabe. Y no lo lograron allí porque el Señor no ha permitido. Aunque después, al final de su día, cuando ancianito, el que había dicho, cuando era joven, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor le dijo, Simón, la vida va a dar por mí. El gallo no va a cantar 2 veces cuando me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Dicho y hecho, hermanos míos. Pero cuando fue ancianito, no dice la Biblia, pero lo cuenta la historia, hermano, nuestra historia. Nuestra historia maravillosa. ¿Sabe? Manso y humilde, como su Señor. Se entregó en manos de los hombres. Solamente le pidió que él no era digno de morir como murió su Señor. Dice la historia, él pidió que sean pies para arriba, cabeza para abajo. Así, ese gran apóstol, el apóstol de la circuncisión, aunque predicó a los gentiles también, es el hombre que entregó su vida. ¿Por qué? Porque su Señor había dado primero su vida por él. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a nosotros para que mirando en las Sagradas Escrituras sepamos, hermanos, que el tiempo de los gentiles se termina. No le queda mucho. Y cuando se termina, hermano, el tiempo de los gentiles, estoy diciéndole lo que el mundo hace. No amemos el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aprendamos a vivir para el Señor, para que cuando venga Él y estemos con Él, pueda decir, querida, querido, en un poco fuiste fiel. Yo sé que tú has estado dispuesto a seguirme y a vivir para mí, renunciando a muchas cosas. Y ahora, por haber hecho eso, mira, ahora vamos a reinar nosotros y va a haber mucho, pero muchísimo. Hermano, por decirlo así, el tiempo no va a faltar. En los días, cuando reine nuestro Señor Jesucristo, porque todos los deleites del mundo, todos los deleites del diablo, de la carne y del mundo se terminarán. Y ahora, hermano mío, habrá nuevos deleites. Nuevos deleites. Deleites verdaderos, genuinos, que van a hacer tanto bien a la humanidad, porque cuando reine nuestro Señor, hermano, nos vamos a sentar con los judíos, nos vamos a sentar bajo su parra, bajo su higuera, y entonces, hermanos míos, lo que tal vez hoy no hayamos entendido, esos días vamos a ver qué decía Daniel, qué decía Jeremías, de los 70 años, de las 70 semanas, pero hagamos un esfuerzo, procuremos estar preparaditos para que en aquellos días se nos esclarezca mucho mejor el panorama bíblico, el panorama divino, para que podamos decirle, ustedes, hermana, puedan decirle a Sara, Rebeca o a Débora, escucha, yo sabía de tu historia, mira, ahora te conozco, ahora te veo. ¿Creer, hermano, esto o no? ¿Será así o estoy inventando? ¿Será o no será? Yo creo que sí. Yo creo que voy a tener que decirle a Daniel, mira, querido, me ayudaste mucho. ¿Sabes? Yo leí tu libro, gracias a Dios por aquel, un segundito más. Gracias a Dios por aquel alemancito, Gutenberg, Marcelito Gutenberg, aunque se escribía Gutenberg, creo que algo así. Hermano, él ha sido, dice, la historia cuenta que él es el autor, él es el que echó la base, fundamento sólido para que la imprenta y para que hoy en día usted ha visto lo que es la imprenta hoy, hermano. Y esto no es de hace mucho acá en el país. Pero qué lindo, hermanos míos, porque hasta esos días, ¿saben? Los días de Martín Lutero, de grandes hombres de Dios que fueron, poder haber sido. Y termino diciéndole, hermanos míos, mire, con todo respeto. ¿Usted sabe quién era Casiodoro de Reina? Cipriano Varela, Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico, Hus, hombre de Dios. No lo hemos conocido, pero vamos a estar con ellos. Ellos van a tener mucho para contar. Ellos van a decir, no teníamos Biblia, no había Biblia en aquel entonces. Gracias a este
a este alemancito de origen judío, Gutenberg, él fabricó una imprenta, una cosa a mano, pero le hizo a la imprenta, y hermano, y dice la historia que lo primero que él hizo fue imprimir, hizo una Biblia. Y damos gracias a Dios. Así, hoy tenemos Biblia, por decir así, para cuanto quisiéramos, del tamaño que quisiéramos. Pero hermanos míos, tenemos que cuidarnos en el día de hoy, porque el diablo no duerme y ha metido la mano en las muchas sociedades bíblicas, y lo que empezó tan bien en aquel entonces, hermano, hoy en día todo es negocio, no importa. Hoy hay Biblia de todas las versiones, de las que les guste y del lenguaje que usted quiera. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el diablo es muy astuto y quiere disolver el sentido de la palabra del Señor. Quiere hacer de esta palabra como un vulgar, como una palabra vulgar, una palabra del mundo, de esas palabras que se hablan, que muchas de ellas no tienen ni significado, ni tienen sentido, ni valor, ni vale la pena mencionar. Que Dios bendiga su palabra. Continuaremos, si el Señor lo permite, en otra oportunidad.